predicar, sino en nuestro día a día, en nuestra vida, hoy podamos aprender esto y reflejarlo. Te pedimos que así sea hecho en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues vamos a introducir este mensaje. Es un tema especial en el sentido que no es todavía parte de una serie. Tengo ahí 2-3 series que quiero comenzar con ustedes, pero también hay algunos temas independientes y cuando iniciamos una serie de repente tengo que parar. Así que vamos a Romanos capítulo 8. Y no quiero como tal meditar todo Romanos capítulo 8 obviamente, sino solamente ver cómo 3 veces se utiliza un término que a veces no sabemos ni qué significa, y este término básicamente se refiere a andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu o ser guiado por el Espíritu. De ahí que he titulado este mensaje. Si ya, bueno, no sé si por ahí estaba el título hace rato, si va a estar, si no va a estar, pero hagan de cuenta que allá atrás dice qué significa ser guiado por el Espíritu o qué significa andar en el Espíritu, que es el título que vamos a desarrollar en esta mañana. Y Romanos capítulo 8 dice desde el versículo 1 que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero ¿quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Habla muchas cosas bien interesantes, pero solamente lo utilicé como un ejemplo a manera de introducción para ver cómo 3 veces repite esta misma verdad. Dice el versículo 4: para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sigue hablando de la vida en el Espíritu y dice en el versículo 9 que nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu de Dios, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y quiero que volvamos a ver por última ocasión, en el versículo 13 dice que si vivimos conforme a la carne moriremos, pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Entonces me equivoqué, no fueron 3, sino 4 ejemplos de que la Biblia describe a quienes estamos en Cristo Jesús como personas que andamos en el Espíritu, que caminamos en el Espíritu, que somos guiados por el Espíritu. Pero la pregunta aquí es, ¿qué significa andar en el Espíritu? ¿A qué se refiere la Biblia? El gran problema de no saber la respuesta es que a veces nos inventamos nosotros nuestras propias formas de aparentar ser espirituales, de aparentar andar en el Espíritu, y muchas de ellas no tienen que ver con lo que realmente significa. Entonces a veces creemos que puedo yo reflejar esto con mi apariencia, que quizá con mi forma de caminar, de vestir, de peinarme, de hablar, yo voy a demostrar lo espiritual que soy, y a veces se queda solamente en apariencias. Fingimos ser espirituales sin realmente serlo. Queremos espiritualizar lo espiritual, y yo te he dicho que esto trae una grave consecuencia. Lo espiritual es un dicho que he compartido contigo muchas veces. Lo espiritual ya es espiritual por el simple hecho de ser espiritual. Digan, qué revelación, ¿verdad? Cuando tú quieres espiritualizar lo que ya es espiritual en sí mismo, ¿qué sucede? Lo terminas desespiritualizando, ¿verdad? Lo echas a perder. Pero a veces creemos que lo espiritual tiene que verse espiritual y lo confundimos con lo místico. Entonces, por ejemplo, hay gente que empieza a cambiar su forma de hablar, su forma de orar. Algunos bien intencionadamente, no lo digo burlándome, sino porque es con lo que ellos crecieron, es el modelo que aprendieron. Y quizá quien se los enseñó tampoco lo hace por mala fe, sino que también es el modelo que aprendió, que heredó. Entonces hay cristianos que te he compartido, por ejemplo, van a comer, le dices, hermano, ora por los alimentos, y en vez de hacer una oración breve por los alimentos y decir, Señor, gracias porque estamos aquí reunidos, por tu provisión, porque tú eres bueno, porque no nos falta nada, los bendecimos en el nombre de Jesús, Señor, amén, y ya estuvo. Como está con los demás y quiere mostrar que es una persona espiritual y aparentemente guiada por el Espíritu, piensa que él tiene que cambiar su tono de voz, hablar raro y echarse una oración de media hora. ¿Cierto o falso? Entonces hay gente que dice, bueno, de entrada hace como una gárgara, ¿no? Como que ronca.
Así como, si no lo haces así, el Señor no escucha. Es la forma de captar la atención del cielo. Aleluya. Ya el Señor ya escuchó. Oh, gracias, Señor, porque estamos aquí reunidos. Oh, gloria. Y no me estoy burlando. Yo digo, si así hablara, está bien, se respeta, cada quien habla distinto. Pero ¿por qué cambiar el tono de voz? ¿Por qué no hablar natural? ¿O es más espiritual el que cambió el tono de voz? O digo, si así es su tono y su forma, está bien, pero yo no imagino que acabando de orar le va a llamar al mesero y va a decir: oh, mesero, aleluya, tráigame la sal que se ve gloriosa. Oh, rabadabadu. Se empieza a orar: Señor, bendecimos los alimentos. Gloria, como que entra en trance. Padre, te pedimos que tú reprendas, porque quiere demostrar sus dones, ¿no? Y su poder, su autoridad. Reprendemos toda caducidad, echamos fuera la grasa en el nombre de Jesús. Señor, bendice esta vaca y fortalece a la mamá de la vaca, que no extraña a su hija. Y hay gente que dice: ni se lo ha comido y ya le hizo daño. Y a veces es gente bien intencionada que creyó que esto era una forma de demostrar que espiritual es, porque no tenemos idea de qué significa ser espiritual, de qué significa ser guiado por el Espíritu, de qué significa andar en el Espíritu. Y esto conlleva a muchos riesgos. Bueno fuera que todo quedara en que oro de esta manera y hasta ahí, pero no. A veces llevamos esto a extremos en la iglesia y extremos en nuestras vidas, que, como lo veremos al final del mensaje, nos terminan afectando de muchas maneras. Entonces pensamos que es la apariencia, que es como camino, que es como que estoy en una especie de trance, ¿verdad? Y se ha llegado al extremo en el que creemos que, como esto es la evidencia de una verdadera espiritualidad, a veces en algunos lugares, en algunas congregaciones, por ejemplo, toda la reunión son manifestaciones aparentemente sobrenaturales. No se predica la palabra de Dios, la gente no conoce los principios de la palabra de Dios, pero piensan que están en lo correcto porque están siendo supuestamente guiados por el Espíritu. No, es que nos han llegado a decir en Vida Nueva para el Mundo: no le dan lugar al Espíritu Santo porque en las reuniones no dan tiempo para esas cosas, y nada más es la alabanza y la palabra. Y déjame responder y enseñar a la par que todo esto es lo contrario a lo que mucha gente cree. Esto es darle lugar al Espíritu, y te lo voy a demostrar. Fíjate que esto es bien interesante y me gusta la posición que yo tengo para hablar de este tema, porque a veces quienes atacan esta forma de proceder de algunos lugares, o quienes hablan al respecto, están en el otro extremo, en el cual no creen en ninguno de los dones del Espíritu. Entonces, defendiendo su postura, se van a extremos de decir que él ya no hace milagros, cosas por el estilo. Entonces, en la postura de muchos de nosotros, que nos da como este equilibrio y esta autoridad moral, porque no es como quizá porque está en este extremo habla de eso. No, yo creo en todos los dones del Espíritu. Yo creo que el Señor, hay mucha gente que dice solamente habla a través de la Biblia y nada más, y yo creo en lo personal que Él puede utilizar otras formas para confirmar lo que su palabra nos dice. Pero no por eso vamos a violar lo que su palabra nos dice, porque, como veremos, es el primer paso para ser guiados por el Espíritu, entender los principios de su palabra. Antes de ir de lleno, quiero que veamos una serie de verdades en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21. Se va a poner buenísimo esto que vamos a ver, y la conclusión sobre todo que sacamos de aquí. 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21. Como dijo Jack el Destripador, vámonos por partes. Fíjense, 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21 dice: porque nunca, ¿cuándo? Nunca la profecía, que es profecía, la palabra inspirada por Dios, lo que Dios dijo, jamás vino porque el hombre quiso, por voluntad humana. No es que yo me paro y digo hoy quiero hablar en nombre de Dios, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta que le escribe, 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Sigo leyendo, ahorita juntamos estas verdades y sacamos nuestras conclusiones. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice: toda escritura es inspirada por Dios
y toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, corregir y para instruir. El resultado de esto es que el hombre de Dios será perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Perfecto no es que no falle, sino viene del griego teleios, que significa completo, para llevarnos a alcanzar en todas las áreas de nuestra vida una madurez. Por eso, versículo 1 del capítulo 4, que es una continuación, le dice Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios. Versículo 2, que prediques la palabra. Pablo a su mano derecha, Timoteo, le dice: predica, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorte con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo que no van a aguantar la palabra, que van a hablar únicamente puras fábulas, puras historias, de acuerdo a lo que la gente quiere oír. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Y es bien interesante. Si yo voy a algún lugar, y no vengo a hablar mal de los lugares, pero tengo que partir de aquí porque es de donde muchos aprendieron el modelo de vida que están guiando. Y si no partimos por ahí, lo tengo que hablar, aunque no me gusta atacar. No lo hago a manera de ataque, sino de quitar un mito que hemos guardado en nuestro corazón. Nunca vamos a aprender cuál es el primer paso para comenzar a vivir una vida guiada por el Espíritu Santo de Dios. Yo estoy en un lugar donde prácticamente nunca se enseña realmente la palabra de Dios. Y las reuniones son reuniones de 3 horas, de manifestaciones, de algo aparentemente sobrenatural, y de repente el de la alabanza dijo: estoy sintiendo de parte de Dios continuar, y se siguió 1 hora y media, y sentiste bien bonito, y te acalambraste, y pasaron a la gente al frente, y se cayó, y se revolcó, y es más, vamos a subir la calidad del debate. Supongamos que todo esto tú dices es genuino, porque vi que hasta milagros sucedieron, pastor. Tuvo que venir de parte de Dios. Sí, no predicaron la palabra, pero yo vi al paralítico que se levantó de la silla de ruedas, el ciego vio, el mudo habló, la suegra se hizo buena onda. Muchos milagros. A las suegras no les dio risa esto, ¿verdad? Usted deje que su yerno disfrute. Ya le dije que tenemos un trato. Usted la atormenta de lunes a sábado y lo deja reírse los domingos, así que no sea mala onda. Ocurrieron milagros, pero no hubo enseñanza de la palabra, y no es que fue un domingo, sino que así son todas las reuniones. Yo fui a lugares así, donde el pastor decía: estoy sintiendo de parte de Dios esto, y estoy recibiendo de parte de Dios lo otro, y Dios dice y Dios habla, pero nunca se me enseñó la palabra. Porque aquí sí le damos, dicen algunos, libertad al Espíritu, no como en otras donde nada más se enseñan y no permitan que todo esto suceda. Vamos a meditar en lo que acabamos de leer. Verdad número 1: la Biblia dice acerca de sí misma que fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cierto o falso? Verdad número 2: el Espíritu Santo, dentro de la inspiración que nos dejó, dice que esa palabra que nos dejó es poderosa y útil para instruir, enseñar, corregir, redarguir y perfeccionarnos en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cierto o falso? Verdad número 3: el mismo Espíritu Santo que inspiró la palabra y que nos dice en su palabra que su palabra es poderosa, también manda a sus siervos que prediquen su palabra. ¿Cierto o falso? Mi pregunta es: ¿por qué el Espíritu Santo se toma hace 2000 años la molestia de decirle a la iglesia: yo escribí la palabra, mi palabra tiene poder, prediquen mi palabra, y 2000 años después utiliza la libertad que le dan para decirle al ministro: no prediques mi palabra? Esta es una contradicción de términos. Entonces, o el Espíritu Santo ya se arrepintió de lo que dijo, porque ahora utiliza su libertad que supuestamente le dan para no predicar la palabra que él inspiró, que dijo que tenía poder y que dijo que predicáramos, o esto que están haciendo no tiene que ver con ser guiados por el Espíritu Santo. Y no es una libertad que le dieron a él, más bien están suprimiendo, diciéndole: no nos interesa lo que tú dijiste. Y están siendo guiados por sus emociones, por sus pensamientos y por su carne, hablando cosas que él nunca dijo y haciendo cosas que nunca les mandó. ¿Quieres fundamentar esto de forma explícita? En Jeremías 23 habla de un grupo de falsos profetas que hablaban visión de su propio corazón, que decían: Jehová dijo, pero que Dios nunca había dicho. ¿Cuál es el problema de esto? Como lo veremos más adelante, más detalladamente, que esta gente nunca tuvo comunión, que no hubo oración. Y dice: si hubieran estado en lo secreto, habrían oído mi palabra y la habrían hablado a mi pueblo. Pero cuando soy guiado por mis emociones y no por una comunión con Dios, esto es lo que sucede. Terminamos teniendo reuniones y como consecuencia vidas
totalmente llenas de emociones, de sentimentalismo, pero no guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Porque el primer prerequisito para comenzar a ser guiado por el Espíritu de Dios es saber lo que dice el Espíritu de Dios. ¿Me estoy explicando? Entonces yo no concibo, no entiendo cómo el Espíritu Santo va a utilizar la libertad que le dan para violar lo que Él mandó antes. Si en verdad se le da libertad, Él va a ocupar esa libertad para ser congruente con lo que ya dijo. Y dentro de esa libertad, dentro de ese tiempo, dentro de ese espacio, Él va a decirle a sus ministros: hey, predica mi palabra, porque es lo que dijo que teníamos que hacer. Entonces nos quedamos con esa idea. E inclusive, como te dije hace rato, pero ¿qué hay si el milagro fue genuino? Y es que la Biblia nunca dice que se certifica si un milagro viene de parte de Dios o no, por si ocurrió o no. En el Antiguo Testamento Dios le advierte a su pueblo en Deuteronomio: aunque vengan profetas y hagan milagros y te invitan a seguir otros dioses, no los sigas. No se trata de qué sucedió, sino a quién te está llevando. Jesús dijo en Mateo 24 que iba a haber falsos cristos, que iban a hacer señales y prodigios, palabras griegas para hablar de los milagros, para engañar si fuera posible a uno de los escogidos. Pablo dijo en Gálatas 1 del 6 al 10: aunque venga yo mismo o un ángel del cielo, si les predico un evangelio diferente al que les hemos recibido, el tal es anatema. ¿Cuál es el principio detrás de todo esto? Aunque sea genuino, si no me está llevando a Dios, no viene de parte de Dios. Si me está llevando cada semana a buscar las emociones, a poner mi confianza en el pastor, en el lugar, en la persona, pero no me está acercando a Cristo, no es algo que Dios esté respaldando. ¿Me estoy explicando? Entonces, no, es que aquí sí hay libertad. Bueno, si en verdad hay libertad, el Espíritu Santo no va a utilizar esa libertad para contradecirse. Yo no entiendo cómo es que hace 2000 años dijo: prediquen mi palabra, y ahora viene y dice: no, mejor no la prediques. Hoy vamos a hacer una reunión mística llena de manifestaciones sobrenaturales, y mira que ya te dije, creo en lo sobrenatural. O sea, si no está claro lo otro, hasta podrías decir: y ese es hiperpentecostal, porque creo en todo, y soy metodista porque le entro a todo. No soy escéptico, pero respeto. Esto es darle libertad, lo que el Espíritu Santo dijo. Oye, ¿y por qué aquí en público no hablan en lenguas? Al rato vamos a ver. Primera de Corintios 12 habla del don de lenguas, pero el 14 dice cómo tiene que operar. Eso es respetar al Espíritu Santo. Cuando alguien dice: y todos hablen, ¡pum! Ahora vamos, porque aquí sí hay libertad. ¡Ay, qué bonito! Aquí sí pasó. Estás violando lo que Él dijo. Eso no es darle libertad, eso es faltarle respeto. Eso es decirle: no me interesa lo que dijiste. O creer que Él cambió de opinión, que Él dijo hagan una cosa y luego nos dijo hagan otra. ¿Cómo voy a ser guiado por el Espíritu de esta forma? Imagínate que yo a mi hija le digo: obedéceme pero no me obedezcas. ¿Qué pensarías de mí? Dirías: está loco, Jesse. Vete por aquí pero mejor por allá. Esta es una contradicción de términos. Sé obediente pero desobedece. No. Dirías: esta es una locura. Bueno, es lo que estamos haciendo como iglesia, una locura. Diciendo: el Espíritu Santo dijo que hiciera lo contrario a lo que también dijo que hiciera. Y por eso, mis hermanos, Dios nos dejó su palabra, para evitar ser guiados por ideas que nosotros podemos tener. Pasa, por ejemplo, con el catolicismo, y no vengo a hablar mal de él, mira que estoy hablando de la iglesia cristiana, que creen que existe algo que se le conoce como la tradición oral. Y esto ha dado pie a que de repente cosas que nunca dijo ningún papa en miles de años, otro diga: pues, por decreto es tradición, y se establece como una verdad de la iglesia. Porque precisamente por eso Dios nos dejó su palabra, para guardarnos, como Pablo dijo, de que viniera un apóstol como él o un ángel del cielo a traer una nueva revelación, entre comillas. Y por eso dice: si no coincide con este evangelio, el tal es anatema. Entonces, ¿cómo Dios nos guarda a nosotros de caer en el emocionalismo, pensando que estamos siendo guiados por el Espíritu, dejándonos su palabra? ¿Me estoy explicando o no? Porque aún con su palabra la gente se la chamaquean. Un montón de iglesias, ya hablo en este caso cristianas, donde Dios dijo, y yo vi, y yo soñé, y yo sentí, y un montón de locuras que, como dice Jeremías 23, vinieron de su corazón y no de la boca de Dios, porque nunca tuvieron intimidad. Entonces la iglesia es engañada porque no conoce la palabra de Dios. Por eso el primer prerequisito
para poder ser guiado por el Espíritu es entender esto. Él inspiró su palabra. Y si Él inspiró su palabra, punto número 1, tengo que dedicar tiempo para estudiarla, para entonces partir. Y cuando crea que algo viene de parte de Dios, tener su palabra como filtro. Ojo, no estoy diciendo que esto es ser guiado por el Espíritu, porque tenemos el otro extremo. Gente religiosa, hipócrita, como a la que le escribe Santiago en su carta, ¿verdad? Llena de conocimiento, pero que no lo vivía, que se creían espirituales, que se jactaban de su supuesta sabiduría, pero dice, es una sabiduría diabólica, no la espiritual, no la que viene de lo alto, porque presumen lo que saben, pero no ayudan a nadie, porque son oidores, pero son hacedores, y agarra un saco de piedras y tómala. Lo que yo le llamo actualmente como los teólogos del internet, gente que ahí está en redes atacando, criticando, señalando, presumiendo lo que saben, demostrando que no saben nada todavía, y que les preguntas, ¿y a quién discipulas? A nadie. ¿Y por quién oras? Por nadie. ¿Y en qué sirves en tu congregación? En nada. ¿Con quién te congregas? Con nadie. Que les preguntas, y en el día a día, ¿qué estás haciendo de bien por este mundo? ¿Cómo estás anunciando a Cristo? De ninguna manera. Pero mira cuánto sé. Brother, no sabes nada. Es el otro extremo de gente que se le olvidó 1 Corintios 8:1. El puro conocimiento sin amor los termina envaneciendo. Entonces, ojo, yo no estoy diciendo ser espiritual es equivalente a conocer la palabra, porque Satanás conoce la palabra y no es espiritual. Porque sabe de la Biblia más que tú y que yo, pero sigue siendo el diablo. Lo mismo que los fariseos, sabían de la ley, pero eso no los hacía personas espirituales. Ojo que dije, es el primer prerequisito. No es garantía que ser una persona espiritual, pero es el primer paso para comenzar a ser guiado por el Espíritu. Y la primera pregunta que hago en medio de esto es, en la última decisión importante que tomé en mi vida, seamos honestos, ¿quién me guió? ¿Fui guiado por los principios de la palabra de Dios? ¿O fui guiado por lo que sentí, por lo que me pseudo profetizaron, por lo que vi en YouTube, por lo que googleé en internet, por lo que aconsejó el youtuber o el influencer? Y quizá ahí la respuesta de por qué a veces ciertas cosas no salen como esperábamos que salieran. ¿Por qué no contaron con la bendición de Dios? Porque no partieron de la instrucción de la palabra de Dios. ¿Me estoy explicando? Y si no cuenta con la instrucción de la palabra de Dios, no contará con el respaldo de Dios. Dios solamente respalda lo que Él ordena, no las ocurrencias de nosotros. Jeremías 23 dice que estos falsos profetas no hicieron ningún provecho a ese pueblo. Cuando nosotros no estuvimos en la intimidad y no tuvimos el consejo de parte de Dios, acabaremos haciendo locuras que Dios nunca nos mandó a hacer. Y es así como vive mucha gente, totalmente guiada por sus emociones. Es que tuve un sentir, es que tuve una visión, es que tuve un sueño, es que yo pienso, es que parece, es que me aconsejó. ¿Cómo puedo yo evitarme problemas entendiendo que tengo, como dijo Pedro, la palabra profética, la palabra inspirada más segura? Aún presuponiendo, como yo lo creo, y algunos no están de acuerdo, pero yo lo creo, que Dios puede hablarnos de otras formas, la palabra más segura, dices, es esta. Entonces, ¿para qué me arriesgo a errarme si aquí está? Entonces hay muchos principios que ya vienen aquí de forma explícita, y que Dios no se va a contradecir a sí mismo. Que Dios no va a decirte una cosa a través de un sueño, y otra cosa a través de una visión, y otra cosa a través de su palabra. Quiero en verdad estar seguro que algo viene de parte de Dios y comenzar a ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Voy a aprender lo que el Espíritu Santo de Dios dijo en su palabra. Ahora, ¿qué sucede cuando tengo el principio? Segundo paso, en oración voy a pedir su dirección y que Él me dé sabiduría. Como le dijo Santiago a los cristianos que les escribió en la diáspora en Asia: estás pasando pruebas, ten paz y gozo, creyendo que va a obrar para bien. No sabes cuál es el propósito de la prueba, pídele a Dios sabiduría. ¿Qué sabiduría? Saber qué hacer. Todo Proverbios habla de ello. ¿Qué es lo segundo que tengo que hacer? Buscar la dirección de Dios a través de la oración. Jesús dijo en Juan capítulo 14 y Juan capítulo 16: señores, cuando yo me vaya no los voy a dejar solos, voy a enviar otro consolador, del griego parakletos, alguien que estará junto a ustedes para ayudarles, y Él les va a enseñar todas las cosas, Él los va a guiar a toda la verdad. ¿Quién es ese alguien? Di conmigo: el Espíritu Santo.
Resultado de este mandato y promesa de Jesús, la iglesia primitiva en el libro de los Hechos fue guiada específicamente por el Espíritu Santo. Pablo, no vayas a Asia, ve a este lugar. Señor, ¿a quién vamos a ordenar para el ministerio? A este he escogido. Señor, ¿qué tenemos que guardar de la ley y qué no? Escriben como resultado, ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias. Pablo en medio de la tormenta, todo mundo ya pensando que se iban a morir, aparece en popa. Señores, no tengan miedo, hoy estuvo conmigo el Señor y me ha dicho: no temas, te he concedido a todos. Vemos en el libro de los Hechos que una característica recurrente de muchas de las historias es que eran guiados de forma específica por el Espíritu Santo de Dios. Qué hacer, qué no hacer, qué decir, qué no decir, cómo, cuándo, dónde, etcétera, etcétera, etcétera. Era una iglesia guiada por el Espíritu y en el poder del Espíritu. Pero ¿por qué sucedía todo esto? Porque ellos, además de tener su palabra, tienen una vida de oración. Hay gente que sea a veces alguno de los dos extremos. Lee mucho la Biblia, pero no ora. Y esa falta de comunión con Dios la termina a veces insensibilizando. ¿No te ha pasado que en la alabanza te sensibilizas? Que ahí el Señor te empieza a redarguir, a animar, a confrontar, porque en la intimidad Él hace cosas en nuestra vida. Entonces hay gente que es únicamente puro estudio, pero no tengo oración, y en algunos casos terminan envaneciéndose y no tienen la sabiduría de cómo aplicarlo. Y el otro extremo, gente que tiene mucha oración pero no tiene palabra, corre el riesgo de empezar a ser guiada por sus emociones, porque a veces confunde sus emociones con lo que creía que venía de parte de Dios. ¿Cómo hacer match con los dos extremos, poniendo ambas cosas como una prioridad en mi vida, manteniéndolas en equilibrio, para que entonces la verdad que ya aprendí de lo que el Espíritu Santo reveló a través de la comunión con Dios me da sabiduría para saber cómo aplicarla? Cuando tengo una duda de algo que pienso que quizá viene o no de parte de Dios, es muy sencillo. Si ya aprendí que el primer paso para ser guiado es que Él inspiró su palabra, que su palabra tiene poder, que la tengo que predicar, que la tengo que guardar, y aquí donde viene la aplicación a tu vida de lo que te dije hace rato, que no era meramente atacar, sino quitar este mito para que no termines tú totalmente perdido. Yo sentí algo, yo vi algo, yo creí algo, pero no pasa por el filtro de la Biblia, no vino de parte de Dios. Por eso tuve que decirlo de hace rato, porque mucha gente piensa que esto es ser guiado por el Espíritu. Resultado, ya tienes a alguien, no en la iglesia, en su vida diaria. Supongamos una jovencita soltera y ungida esperando al siervo del Señor. ¿Cuántas de esas hay esta mañana? Levanten la mano. ¿Cuántas dicen? Dije ungida, esperando al siervo, ¿no? Ninguna se animó. Bueno, a ver si los varones son más honestos. Jóvenes ungidos, mira, era su oportunidad para promoverse y la desaprovecharon. A ver si los hombres solteros, ungidos, esperando a la sierva del Señor. ¿Cuántos hay? Levanten la mano. Bien levantada, que se ve el bíceps. Promuévete, es tu oportunidad, ahora o nunca. Ahora las demás volteen a ver. Entonces imagínate que la jovencita un día está orando, pidiendo por el varón de Dios, y de repente llega con su mamá. Mamá, es que mientras oraba vi una visión de un muchachón conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo, hija? Mamá, es que tenía la cara del rey David, tenía el cuerpo de Sansón, tenía la cartera de Salomón. ¿Cuántas dicen recibo uno así en el nombre de Jesús? Para que así se lo pidas al Señor, porque luego andan: Señor, yo nada más que soy un siervo tuyo. Te va a dar un venado con un pescado atrás por andar orando de esta forma. Ya que estás pidiendo, pide bien. Y mientras veía la visión, mamá, sentí un aire atrás que pasaba, y cuando abrí los ojos vi la rosa de Guadalupe que florecía. Y no me vas a creer, mamá, fui al Oxxo de la esquina y adivina quién iba saliendo del Oxxo. ¿Quién? El muchachón, con la cara de David, con el cuerpo de Sansón y con la cartera de Salomón. Y mamá, pues, traía una cadena de la Santa Muerte colgada, pero era él. O no tenía la cadena, pero era ateo, pero era él.
aunque haya tenido la visión, es más, vamos a hacerlo más complejo todavía, y haya escuchado una voz del cielo que le decía: ese es el elegido, hija mía, mientras una luz lo iluminaba al salir del Oxxo con los Doritos en la mano. Pero el varón no comparte su misma fe. ¿Pudo haber sido algo que le dijo el Espíritu Santo de Dios? Al menos no el día de hoy. Quizás si en algún tiempo él entrega su vida genuinamente a Cristo. Pero hoy por hoy, la aparente voz del Espíritu Santo diciéndole es él, estaría siendo contradictoria con esta voz del Espíritu Santo diciendo: no te unas en yugo desigual con quienes no comparten tu misma fe. Entonces el Espíritu Santo no puedo decirle sí pero no, o no pero sí. ¿Cómo voy a obedecerle? Para evitarnos confundirnos. Por eso ya aprendimos el primer punto y Dios nos dejó su palabra. El Espíritu Santo jamás nos mandará a hacer algo que viole sus escrituras, porque Él es congruente consigo mismo. Por eso te dije hace rato, yo no puedo creer que en una reunión fue el Espíritu Santo quien me mandó a hacer aquello que Él dijo en 1 Corintios 14 que no hiciera. ¿Me estoy explicando o no? Dejan de andar chismosos, nada más andan ahí viendo a ver quién llegó y qué pasó, y volteen aquí al frente. Te ofrecieron un trabajo increíble, pero a ti solo, varón, sin tu familia, en otra ciudad, no los vas a ver. Pastor, pero es que viene de Dios y lo siento en mi corazón. Pero la palabra dice que pases tiempo con tu familia. Habla de Deuteronomio 6 de enseñar en la mañana, en la noche, al sentarte con ellos en la cama, al dormirte, al andar con ellos por el camino. Hablando de tiempo, presencia y de una relación. Entonces bíblicamente, salvo que sea algo temporal en lo que te establece, si van ellos contigo, no es de Dios que una familia viva permanentemente separada. Creíste que estaba siendo guiado por el Espíritu. Tienes que ser honesto y reconocer que eso no tuvo que ver nada con la dirección del Espíritu Santo. Fue tu carne, fue tu ambición, tus ganas de prosperar quizá, tal vez la motivación de darle algo mejor a tu familia, pero no es lo que Dios te dijo que hicieras. Porque el Espíritu Santo no va a ser incongruente. No te va a decir sí pero no. Y es lo que a veces hacemos. Y por eso te explicaba hace rato, todo parte de qué? De que creemos que andar en el Espíritu, que dar libertad al Espíritu, tiene que ver todo con una serie de cosas místicas que pasan y no entendemos que parte de entender lo que Él dijo en su palabra. Si yo no tengo sus principios, voy a acabar violando sus escrituras. El Espíritu Santo no se va a contradecir a sí mismo. Es que tuve una idea de un negocio buenísimo. No, yo creo que sí es de Dios. ¿Por qué no se me hubiera ocurrido? ¿Y de qué es tu negocio? Vender marihuana cristiana. No pudo haber venido del Espíritu Santo. Entonces siempre pásalo por el filtro. Digo, obviamente con decisiones importantes. No vas a estar en el súper y a ver qué dice la Biblia que compre. Mayonesa Hellmann's o McCormick. No, obviamente hay cosas del día a día donde ahora sí que es totalmente irrelevante lo que tú decidas. Pero hay decisiones importantes donde es urgente que nosotros aprendamos a ser realmente guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, recapitulando. Número 1, entendí que Él inspiró su palabra, que dijo que su palabra tiene poder, que medite su palabra, que enseñe su palabra. Ok, estoy meditando no algunas partes de su palabra, sino toda su palabra. Número 2, entendí que necesito su dirección y sabiduría de parte de lo alto. Voy a vivir una vida en oración buscando que Él me confirme lo que dijo en su palabra. Pero ahora, ¿qué sucede? Número 3, hay veces en las que hay posibles respuestas que pueden venir de parte de Dios porque no violan los principios de la palabra de Dios, pero decisiones donde si lo haces es bíblico y si no lo haces tampoco es que estás violando la Biblia, donde, por ejemplo, como familia, se quieren ir a otra ciudad a vivir y dices, no nos vamos a alejar, vamos a seguir sirviendo a Dios, buscando a Dios. Bueno, no estoy violando ningún principio bíblico, pero tampoco estoy obedeciendo un principio bíblico. Entonces, si lo hago o no lo hago es igual. O hay, por ejemplo, el siervo ungido. De repente hay 2 chavas que le gustan, con las 2 se lleva bien, las 2 son cristianas, las 2 están como te las recetó el pastor, no el doctor, y no vas a casarte con las 2, no te vas a volver musulmán y pues
hacemos la de Jacob, ¿no? Lea y la hermana, no. Entonces, no es que Dios dice una u otra, las dos cumplen con los filtros o los dos. ¿Cómo puedo saber cuando la Biblia no dice de forma explícita lo que tengo que hacer y ya conozco los principios y mi decisión pasa por los filtros y ya busqué a Dios en oración, que viene o no de parte del Espíritu Santo de Dios? La Biblia habla en Gálatas 5:22 del fruto del Espíritu, que son 9 características o cualidades del carácter: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio. La que nos interesa es la tercera. Di conmigo: paz. Otra vez, paz. Ahora dale un zape al de al lado, dile paz. Pero no esa paz. ¿Quién produce esa paz? El Espíritu Santo de Dios, porque es el fruto del Espíritu, el resultado visible, tangible, palpable de caminar en comunión con Dios, guiados por el Espíritu. Va a producir que es una persona llena de amor, de gozo y todas estas cosas, y entre ellas nos interesa la paz. La paz es la promesa que la Biblia anuncia que viene a nosotros cuando, en vez de afanarnos, Filipenses 4, 6 y 7, presento delante de Dios lo que me está preocupando, y Él entonces dice que va a guardarme con su paz, va a guardar mi corazón y mis pensamientos. Jesús dijo: la paz, mis paz les dejo, la paz les doy. Yo no se las doy como el mundo se las da. No se turbe su corazón ni tengan miedo. Entonces, este es un método que le ha servido a muchos y lo han identificado, y estoy de acuerdo, como una de las formas en las que podemos ser guiados por el Espíritu Santo, sin apelar al emocionalismo. Si yo solamente me guío por si tengo paz o no tengo paz, ignorando la palabra y sin tener comunión, eso no sirve para nada. ¿Ok? Vamos por orden. Número 1, busqué el consejo de Dios en su palabra. 2, busqué sabiduría y dirección en oración. Y hay una decisión que puedo tomar o no tomar, y que pasa por los dos filtros, pero resulta que no tengo paz. ¿Qué significa esto? Que probablemente el Espíritu Santo de Dios no me la está dando. Entonces tengo que detenerme tantito y orar más y pedir su dirección para poder discernir si es un temor de mi carne que tengo que anular, o si es una falta de paz que es el resultado de la influencia del Espíritu en mi vida y que quizá no le estoy teniendo porque Él no está respaldando lo que estoy a punto de hacer. A mí me ha pasado que estoy por tomar decisiones que digo: Señor, si lo hago o no lo hago, no es que lo tengo que hacer o no lo tengo que hacer, pasan por el filtro de tu palabra, las puedo hacer. Busqué en oración, se abrieron puertas, pero algo me empieza a inquietar, no tengo paz. Y lo que hago es: me voy a detener tantito. Ha sucedido que pasa el tiempo, me doy cuenta por qué Dios no me dio la paz, y digo: de la que me salvé, Dios, muchas gracias. ¿Te ha pasado a ti? Caso contrario, una decisión que no te daba paz, pero que tú dijiste: no, yo creo que sí es de Dios. No, pues no es antibíblica. Yo creo que sí. No estabas muy seguro, pero yo le entro. Y meses después dice: ¿por qué hice esto? Y te arrepientes porque vienen consecuencias. Y reconoces que fuiste guiado por tu carne, no por el Espíritu Santo de Dios. ¿Te ha pasado esto? Levanta la mano. ¿Quién? Toda la bola de carnales que han metido la pata. No es cierto, todos lo hemos hecho alguna vez en la vida. A la inversa, una decisión difícil, compleja, con riesgos, pero tú buscaste a Dios, pasa por el filtro de su palabra, lo has puesto en oración, las puertas se han abierto. No va a ser como Canaán, fácil de tomar, pero tienes una paz tremenda en tu corazón que tú estás seguro, y es difícil quizá de explicar hasta que no lo vives. Al tener esa dirección de Dios en oración, tienes una paz que dices: esto viene de parte de Dios, es el momento. Y te das cuenta cómo Él respaldó y quitó todo obstáculo del medio. ¿Te ha pasado también esto? Mi esposa y yo lo vivimos este año. Les contaba hace rato, por ejemplo, con el colegio. El colegio no es que de repente se nos ocurrió: inventemos una escuela. No, es un anhelo que Dios pone en nuestro corazón hace 4 años. Y si no me lo crees, métete a mi Instagram, stalkeame, se dice, ¿verdad? Y hay una foto ahí donde hace 4 años tomamos una capacitación para empezar. Pero sucedió en ese momento que, aunque estábamos preparándonos y todo, no teníamos paz total en nuestro corazón. Empezamos a ver algunas cosas, no estuvimos seguros. A fin de cuentas, ni siquiera terminó siendo ese el
el sistema. Gloria a Dios que no lo hicimos precipitadamente, porque si no, quizás si hubiéramos tomado una decisión prematura. Pasa el tiempo y el año pasado una serie de cosas empiezan a dar. Y de repente una serie de situaciones empiezan a juntarse, empiezan a abrir puertas y vimos todo eso como un indicador claro de que Dios nos estaba dando una instrucción. Una instrucción en la que tendríamos que hacer nuestra parte y confiar en Él, pero que no sería fácil, que habría retos, problemas, obstáculos por delante. En la que inclusive gente llegaba y nos preguntaba, oye, ¿y si pasa esto? ¿Y si no entra el mínimo de niños que se requieren? ¿Y si a la mera no? Porque ha pasado gente que intenta y que no funciona. Pero todo el tiempo, te puedo decir, tuvimos una paz tremenda en nuestro corazón. Todavía cuando estaba todo avanzado había ciertas cosas que no se daban y potenciales riesgos y en el tema de las finanzas y lo que hay que cubrir, etcétera, etcétera. Y en ningún momento dudamos o pensamos en retroceder, porque estábamos completamente seguros. No solo que era la voluntad de Dios, sino que era el tiempo de Dios. Porque fue algo que pusimos en oración, que pasa por todos los filtros de su palabra, que nos manda su palabra, y como confirmación Él puso en nosotros paz. ¿No tienes paz? Detente tantito y busca la dirección de Dios en oración. ¿No estás seguro? Estudia un poco del papel del ayuno, que es sensibilizarte. No es torcerle la mano al Señor, es simplemente debilitar tu carne, ser más sensible. Pero no te precipites a tomar una decisión importante si no tienes la certeza que viene de parte de Dios, porque quizá puedas terminar arrepintiéndote. Una persona que meditó su palabra, que fue guiada en oración por Dios, que tiene esa paz, es una persona que naturalmente Dios va a empezar a utilizar. Y esta es la siguiente evidencia o respuesta a qué significa ser usado por el Espíritu Santo de Dios. Quiero explicártelo, pero vamos antes a dejar un separador en 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios 12 vale la pena que lo leas todo en tu casa más tarde, porque nos habla de los dones del Espíritu. Y solamente quiero que veamos algunos versículos clave de este pasaje. Dice el versículo 7, por ejemplo, que a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿A quién dice algunos? Di conmigo, a cada uno. Es decir, a todos nosotros algo el Espíritu Santo de Dios nos dio. Ahora, que todos tengamos algo no quiere decir que todos tenemos que tener lo mismo. Y es aquí donde algunos se pierden. Porque a este versículo 8 dice a todos. A ver, versículo 7 di conmigo, a cada uno. Pero versículo 8 dice a este. Di conmigo, a cada uno, a este. Hay una gran diferencia. A este les daba por el Espíritu palabra de sabiduría. A todos los demás, dice la Biblia, no. A otro, palabra de ciencia. A otro, fe. A otro, dones de sanidades. A otro, hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritu. A otro, diversos géneros de lenguas. A otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Conclusiones de este pasaje. Lo que yo hago no demuestra qué espiritual soy. Porque hay gente igual que como lo que hace sobresale o es más llamativo, es más espiritual. No, los corintios, Pablo dice, no les falta ningún don, y les dice que son una bola de carnales por sus pleitos. Lo que hago no es porque yo soy espiritual, es porque Él quiso que lo hiciera, porque Él le da a cada uno, no según lo que merece, sino según Él quiere. De aquí partimos a extremos que han dañado mucho a la iglesia. Extremo número 1, creer que el Espíritu Santo tiene que hacer lo mismo con todos. Extremo número 2, mucha gente tan enojada con esta herejía se va al punto opuesto de creer que el Espíritu Santo no hace nada con nadie. Cuando encontramos el equilibrio bíblico, es hermoso. Hay mucha gente, para empezar a explicar esto, que creció muchos años frustrada porque le dijeron que si un cristiano no hablaba en lenguas es porque no tenía el Espíritu Santo. Entonces dicen, Dios no me va a usar, no tengo el poder del Espíritu, ni voy a ser guiado por el Espíritu. Entonces o terminaron apartándose o fingiendo que hablaban en lenguas, porque les dijeron que al venir a Cristo existía una experiencia posterior, la que llaman el bautismo del Espíritu,
que recibes al Espíritu y la evidencia es que hablaste en lenguas. Entonces, se enseña que hay cristianos de segunda categoría que tienen a Jesús pero no al Espíritu Santo. Yo me pregunto cómo le hacen, porque la Biblia dice que el que tiene a Cristo tiene la vida, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y leímos hace rato que los que son guiados por el Espíritu son los hijos de Dios. Entonces, a ver, si tengo a Cristo, tengo la vida, pero solamente los hijos de Dios tienen al Espíritu, entonces, ¿cómo le hago para tener vida y no tener vida? Si tengo a Cristo y tengo vida, y tengo al Espíritu y tengo vida, forzosamente o tengo a los dos o no tengo a ninguno. Por cosas como estas, el doctor Hans Puggenheimer, ¿te acuerdas? Personaje de Eugenio Derbez, decía que alguien me explique. Entonces mucha gente está frustrada porque le enseñaron esto y terminan o fingiendo ciertos dones o terminan totalmente apartados. Y ojo, te dije hace rato, yo creo en los dones del Espíritu Santo de Dios, pero no voy a utilizar el pretexto de que le doy libertad para violar lo que su palabra dice. Le damos, entre comillas, libertad, pero él no necesita libertad, ni modo que estuviera encadenado. Ay, ya me dejaron. Él es soberano. Dile al de al lado, no manches. Perdón, pero no hay otro término. Él hace lo que quiere, con quien quiere, cuando quiere. ¿Qué sí podemos hacer? Contristar al Espíritu y apagar el Espíritu. Pero una vez que esté en nosotros, Efesios 1, ya no se va, nos sella para siempre. Pero con el pecado, con mi apatía, con mi falta de comunión con Dios, lo contristo, lo apago, no en el sentido que se extingue, sino que un fuego que podría estar ardiendo es apenas una pequeña chispa y no soy guiado por él ni estoy bajo su influencia porque no estoy siendo sensible. Mi corazón se empieza a endurecer. De aquí mucha gente parte para irse al otro extremo, que es creer que el Espíritu Santo no hace nada. Algunos salieron de contextos donde se abusaba de esto y se fueron al extremo de rechazarlo todo y decir, no, pues no hace nada, ya todo eso cesó. Los milagros cesaron. A lo que yo respondo, ¿cómo que cesaron? ¿Cuándo fueron exclusivos de la iglesia? Existen desde el Antiguo Testamento, desde el principio de la creación. ¿En dónde dice Dios que terminaron? Entonces mucha gente se va al extremo de que no es usada por Dios, de que no sirve a Dios de ninguna manera, no le predica a nadie, no discipula a nadie, no ora por nadie, porque se le olvidó que está mal querer imponer y creer que todos tienen que hacer algo, como ignorar que también está mal que no hagamos nada. Y la pregunta que te hago aquí es, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo de Dios con tu vida? Porque si eres guiado por el Espíritu, en verdad, el Espíritu Santo, de acuerdo a su propia palabra, dijo que te dio dones para provecho, dijo que eres parte del cuerpo, no harás lo mismo que la mano y que el pie, pero harás algo, y la pregunta es, ¿qué estás haciendo? Y no me refiero aquí adentro, me refiero en general, quizá allá afuera. ¿A quién le has predicado de Cristo? ¿Por quién has orado? ¿De qué manera estás utilizando los dones que Él te dio? Si tu respuesta es ninguna, a mí me cuesta mucho trabajo creer que eres una persona guiada por el Espíritu. Suena fuerte lo que te voy a decir, pero mira, si yo voy manejando en una recta y hay un accidente en la siguiente curva, yo prefiero que alguien salga a la mitad con un trapo y me diga, detente, detente, aunque me espante, a que diga, ay no, ¿qué tal que se espanta? Y deje que me pase y que me estampe. Hubiera dicho, ¿por qué no me advirtieron? Entonces prefiero advertirte ahorita que te estampes después. Porque la Biblia dice, el que siembra para la carne, Gálatas 6, 7 y 8, recogerá de la carne corrupción. El que siembra para el Espíritu recogerá vida. Yo no quiero que te estampes con las consecuencias de una vida en la carne, yo quiero que disfrutes del paisaje y que recojas bendición. Pero para eso tengo que advertirte, tu forma de manejar hasta el día de hoy, estoy hablando figuradamente, quizás ha sido la de un carnal, no de una persona guiada por el Espíritu. Y por eso te inventas tus rollos de que soñé y vi y sentí, pero en la práctica, la realidad es que si el Espíritu inspiró la palabra y en su palabra Él nos dijo que nos dio a todos dones y en su palabra Él nos dijo que tú eres parte del cuerpo y que tienes una función y algo que quieres hacer con tu vida y no está haciendo nada, tengo dos respuestas nada más. O Él se contradijo porque dijo algo que iba a hacer que no está haciendo, o tú eres un carnalotototototote
de este tamaño que no has querido dejar que Él te use. Uy, uy, uy. Ni ganas les quedaron de decir ay, ay, ay. O me pregunto, ¿por qué dijo que te iba a usar y no lo está haciendo? O ¿cómo puedo ser espiritual y cumplir con una parte pero no con la otra? Si soy espiritual y soy guiado por Él, comienzo a ser guiado en todo. Entonces quizás la respuesta. ¿Y por qué ciertas decisiones que tomé salieron mal? Porque nunca fueron guiadas por el Espíritu. Porque si en verdad eres guiado por el Espíritu, no solo te va a guiar en todas las decisiones de tu vida, también va a empezar a inquietarte y a poner en tu corazón esas ganas de hacer algo, de compartir a alguien, de buscarle, de servirle, de alabarle. Si no las ha puesto, no es que no las haya puesto, es que no está siendo guiado por Él. Y ha sembrado para la carne. Y mi hermano, sé que suena fuerte esto. Jessy, qué duro, qué falta de misericordia. No, mejor que ahorita te salga con el trapo y te diga detente. Porque si no, entre algunos años la consecuencia es vas a recoger de la carne. Yo no quiero que pase eso. Yo quiero que tú recojas vida del Espíritu. Pero para eso tienes que sembrar para el Espíritu. Pídele a Dios en oración. Dios, ¿de qué manera quieres usar mi vida? Dios, usa mi vida. No quieras limitarlo a creer que se trata de hacer algo aquí adentro y que te queremos manipular para que lo hagas. Mira, hubo gente en la Biblia como Bezalel que sirvió a Dios haciendo artesanías, que estuvieron dentro del tabernáculo. Quizá tienes dones que tienen que ver con el arte y puedes usar esa arte para dar gloria a Dios. Quizá sabes manejar bien las redes sociales, pero en tu vida has anunciado a Cristo en alguna de tus publicaciones. Y quizá Dios te dio esa habilidad, pero en tu carne la has usado para promoverte a ti, para poner tus fotos en Instagram y que te vean a ti, que te den likes, y Cristo no te importa. Mira, el Espíritu me dio sabiduría para... Eso no fue el Espíritu, fue tu carne. Porque si viene del Espíritu te va a guiar no solamente a promoverte a ti, te va a guiar a promoverlo a Él. ¿Me estoy explicando? Hubo gente en la Biblia como Daniel, como José, que el Espíritu Santo los usó para gobernar poderosamente. Quizá en tu trabajo, en la política, defendiendo los valores cristianos, la vida, la familia. Hubo gente que sirvió a Dios predicando su palabra y pastoreando. Hubo gente como Noé, que guiada por el Espíritu construyó un barco. Hay tantas formas en las que el Señor ha guiado y ha usado a su gente. No quiero que te encasilles ni que lo encasilles, pero sí quiero que seas honesto y que reconozcas: Señor, con mi vida no has hecho nada para tu gloria, para anunciarte a ti. Y eso es contradictorio contra Escritura, confirmando que no he sido guiado por tu Espíritu Santo. Guíame, úsame, y Él va a empezar a usar tu vida. Y vas a vivir una plenitud que no conoces, porque hay una realidad: es mejor dar que recibir. Te vas a sentir satisfecho de poder haber sido de bendición, ¿no? Y va a empezar a producir como resultado de tu búsqueda, de tu comunión, de una verdadera guía, no solo paz, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, que significa dominio propio. ¿Por qué no tengo dominio propio? ¿Por qué tengo este carácter? ¿Por qué no tengo paz? ¿Por qué tengo ansiedad? Porque no estás siendo guiado por el Espíritu. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y dile: Señor, gracias por tu palabra. Todo iba tan en paz y de repente me diste al final con tu voz, Señor, sin decirme agua va, pero gracias, porque quizá era necesario. Dile: Señor, quiero hacer caso a la advertencia hoy y bajar la velocidad antes de estamparme en la siguiente curva. Dile: es verdad, lo reconozco, he sido una persona carnal. Ante una falta de verdadera espiritualidad, he tenido que fingir, que falsificar, violando las Escrituras en muchas ocasiones, argumentando, creyendo y diciendo que esto venía de ti. Me convertí en uno más de los profetas de Jeremías 23. Empecé a hablar visión de mi corazón, ocurrencias de mi carne, de aquello que nunca
nació en tu corazón y que nunca discerní porque no estuve en la intimidad. Dile: perdóname. Me arrepiento, Señor, de esas malas decisiones, de esa siembra para la carne. Y te pido tu perdón y creo que me lo das, que me limpias con la sangre de Cristo. Y que puedo comenzar un nuevo tiempo donde mi vida sea guiada realmente por tu Espíritu Santo. Dile: Dios, reconozco que separado de ti nada puedo hacer. Y yo quiero ser guiado por ese precioso Consolador, por tu Paracletos, por ti, Espíritu Santo de Dios. Señor, comenzaremos a meditar en las verdades de tu palabra para usarlo siempre como filtro que nos proteja de nuestra carne, de nuestras emociones, de caer en el autoengaño o de ser engañados, y que podamos a través del filtro de tu palabra siempre discernir lo que tú dijiste realmente de lo que dicen que dijiste o creí que habías dicho y que nunca vino de ti. Que tengamos a través de una vida de oración la sabiduría para saber cómo aplicarlos, y la humildad y mansedumbre para mantenernos en este estado y no envanecernos por el aparente conocimiento. Que cuando tengamos dudas, Señor, y aún pasado los dos filtros, haya dos opciones que estén dentro de las posibilidades de lo que tú parece que según la Biblia puedes aprobar. Señor, que sea tan fuerte esa relación que el fruto sea evidente. Que así como nadie duda de qué tipo de árbol estamos viendo por el fruto, así también, Señor, al contemplar posibilidades delante de nosotros, el fruto sea tan evidente como lo sea la decisión. Si en este momento estamos por decidir algo y no tenemos paz, Señor, oramos para que tú nos confirmes. Nos detendremos tantito. Si viene de ti, Señor, y es un temor de la carne o del enemigo, quítalo. Y que a través de esa comunión nos des esa paz que sobrepasa todo entendimiento, confirmando nuestra decisión, Señor. Y que cuando comencemos realmente a ser guiados por tu Espíritu, no solo se note en las decisiones diarias de asuntos personales, sino que el resultado, entre comillas, final, pero que debería de ser el primero y el más importante, sea el cumplimiento de 1 Corintios 12. Que tus hijos, guiados por el Espíritu, con los dones que tu Espíritu les dio, puedan usarlos para provecho. Dile: Dios, usa mi vida. Dime cómo, cuándo, dónde, con quién. Pero ya no quiero permanecer en este estado de apatía espiritual. Creo que soy parte del cuerpo y que tienes un plan conmigo, y quiero cumplirlo porque fui creado por ti y para ti. Dios, yo oro que así sea hecho con tu iglesia. Que tú les guíes, Espíritu Santo de Dios. Que seas tú, Señor, quien influencie cada decisión, cada palabra, cada pensamiento, quien nos guíe de forma específica, como lo hiciste en el libro de los Hechos con los apóstoles, abriendo puertas y con tu poder derribando muros y todo tipo de opresión y de obstáculo, trayendo esa paz cuando no sea difícil el camino. Pero todo esto no para nuestra gloria y menos vanagloria, Señor, sino que sean simplemente formas a través de las cuales cumplamos con 1 Corintios 12. Que como parte del cuerpo de Cristo, algo hagamos aquí adentro o afuera que anuncie a Jesús, que extiende el reino de los cielos, que ensanche el territorio de Dios aquí en la tierra. Usa a tu iglesia, Señor. Padre, que si estábamos con ese fuego apagado, hoy pueda volverse a encender esa llama. Que seamos llenos de tu palabra y llenos de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina
de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.